Al final hemos ido descubriendo, ¿no? Descubriendo, pero constatando que el engagement que se produce, que es tan necesario en un grupo para bajar la rotación y para que la fidelización sea nuestra bandera, no lo consigue la marca tan solo, no lo consigue el entrenador, lo consigue fundamentalmente el grupo. Y lo consiguen esos lazos afectivos y esos lazos que se van tejiendo dentro de los grupos de entrenamiento. Esa tribu que hace que la gente tenga un enganche, sobre todo en momentos en los que aparecen muchas circunstancias que puedan impedir venir. ¿Desde cuándo llevas, Felipe, dentro del sector? Porque veo aquí por tu web que comenzaste como preparador físico. Sí, efectivamente. Comencé en el año 92, precisamente justo el año en el que terminé la carrera, la licenciatura, en el INEF de Granada. Entonces era INEF, ya Facultad de Ciencias del Deporte. Y bueno, enseguida me incorporé ese mismo año como preparador físico de un club de fútbol en la provincia de Almería, del Mármol Macael. Era un club que estaba en ese momento en tercera división, ascendimos a segunda B y ahí anduve en el fútbol durante unos cuantos años, ¿no? También compartiendo ya con la gestión deportiva municipal. ¿Por qué comenzaste en este sector? ¿Eras una persona que hacía deporte? ¿Lo tenías claro que te querías dedicar a la gestión deportiva? Un poco, ¿qué te llevó a estudiar la licenciatura? Pues fíjate que me llevó, era practicante, era deportista practicante, me apasionaba el deporte, pero mi inquietud fundamental era la gestión deportiva. De hecho, compartí en esos años de Granada de estudios, compartí carrera con ciencias políticas y también me dio una visión lógicamente interesante, sobre todo a nivel de administración pública, ¿no? Creo que en ese momento, y creo que todavía, ¿no? Pero en ese momento teníamos un déficit de gestores deportivos con cierto grado de formación y que tuvieran la suficiente credibilidad en el sector, que hacía necesario que, bueno, indagásemos, nos formásemos y fuéramos avanzando también para tener el justo reconocimiento con el resto de compañeros, ya sea en la gestión municipal o en cualquier gestión privada, federativa, etcétera, ¿no? Luego, estaba aquí cotilleando un poquito tu página web, tu LinkedIn y demás. De la preparación física pasaste a la gestión deportiva pública y luego te pasaste a la privada. ¿Por qué comenzaste con la pública? ¿Fue simplemente casualidad o era algo que ibas buscando? Y luego, ¿por qué te pasaste a la privada? Bueno, era digamos, el aterrizaje natural. En ese momento, años 90, finales de los 90, no era fácil la gestión deportiva privada, ¿no? Tampoco el aterrizaje natural era para un perfil como el nuestro, de licenciado en Ciencias del Deporte, era aterrizar en la enseñanza, ¿no? El pasar de ese destino a lo que era el mundo de la gestión no era tarea fácil, y lo que sí empezaba ya a encontrarse eran distintas posiciones en la administración pública, sobre todo, que ya empezaban a considerar la necesidad de un gestor deportivo con perfil gestor, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontré una oportunidad en un patronato municipal de deportes. Era una experiencia también interesante porque me permitió crear desde la nada una estructura deportiva, una estructura directiva, una estructura gestora, yo creo que interesante, en la que, bueno, pues también aunaba esa pasión por el servicio, ¿no? Por llegar a un universo de población que superaba de alguna forma lo que era la población deportista. Hasta ahora nosotros nos dedicábamos a un público o a un cliente cautivo que venía a entrenar con nosotros, que venía a formarse dentro de lo que eran disciplinas deportivas, pero cuando te enfrentas a la gestión deportiva pública, te enfrentas no solamente a un servicio a una población de deportistas, sino a una población absolutamente universal. Y ahí es donde empiezas a entender que muchos de nuestros mensajes o muchas de nuestras propuestas pues no coincidían ciertamente con las necesidades, con los gustos y con de alguna manera las preferencias de esos clientes, ¿no? De ahí das el salto ya al privado, ¿no?
Efectivamente, de ahí ya comenzamos con lo que fue el germen de Lidera Sport, con una consultora del deporte en la que prestábamos asistencia técnica a ayuntamientos, a distintas instituciones, sobre todo deportivas públicas, que necesitaban un asesoramiento en materia de instalaciones, configuración de instalaciones, gestión de instalaciones, estudios de viabilidad, etcétera, que ya empezaban a ser o a, de alguna manera, convertirse en necesarios, ¿no? E incluso ya se incorporaban a las obligaciones que a nivel de contractual, todo lo que eran los procesos de licitación pública ya obligaban de alguna forma a que esos estudios de viabilidad, esos estudios de configuración, pues estuvieran presentes, ¿no? Lideras, y nunca mejor dicho, la consultoría Isano, pues, ¿o en una solo eres socio y en otra estás en la parte? Sano nació en el año 2014 como un proyecto de Lidera. Lidera es una consultora del deporte que sucede a Innovación Deportiva, que fue la primera consultora que creamos hace ya más de 20 años, pero que en el año 13 pues se convierte en Lidera Sport Consulting. En ese germen o en esa nueva sociedad se incorpora la solvencia técnica y la experiencia de otras consultoras españolas e incluso de otros consultores que deciden incorporar toda su solvencia y todo su conocimiento a este proyecto, a Lidera Sport Consulting. Y en el 14 nace Sano como un proyecto, un piloto de Lidera Sport Consulting. Nosotros teníamos, y por el perfil que yo particularmente tenía como licenciado en Ciencias del Deporte, teníamos claro que nuestro desempeño, nuestra posición o de alguna manera la credibilidad que teníamos en el mercado no era pues justa, ¿no? O sea, no teníamos una posición justa y había que, bueno, pues proyectar un espacio, un modelo de negocio que pusiera en valor precisamente la figura del entrenador profesional, la figura del gestor profesional y que de alguna forma, al igual que otras profesiones como fisioterapeutas, nutricionistas, todo el ámbito y el elenco médico-sanitario, pues tenían espacios de trabajo perfectamente reconocibles y reconocidos por el mercado, pues que también nosotros pudiéramos tener esos espacios con toda la credibilidad y con toda, lógicamente, la exclusividad por el know-how profesional que atesoramos, ¿no? Y montáis el primer centro Sano con capital propio, lo montáis vosotros en Almería. Sí, el primer centro se proyectó y se desarrolló en Albox, una población de 10.000 habitantes de la provincia de Almería, en la que se montó el primer piloto, 74 metros, en un primer piso, acumulando todo lo que nosotros creíamos que el mercado necesitaba. Y bueno, el mercado, lógicamente, como sabiamente hace, pues nos dio una bofetada en muchísimos de los aspectos. Nos equivocamos muchísimo, nos equivocamos en la inversión, nos equivocamos en la comunicación, nos equivocamos en el producto, nos equivocamos en el planteamiento inicial y aprendimos muchísimo, ¿no? Aprendimos mucho y ya a partir de enero del 15 comenzamos con la aventura franquiciadora. Una vez que habíamos asumido, habíamos pivotado y habíamos asimilado pues todas esas enseñanzas que el mercado, que los clientes y que el día a día pues nos va dando, ¿no? O sea, comenzáis a franquiciar teniendo una instalación solo. Efectivamente, teníamos una sola instalación en marcha. Habíamos paquetizado y habíamos estructurado todo lo que era el mapa de procesos del proyecto. Entendíamos que de una manera suficientemente sólida para poder soportar ese proceso de crecimiento con nuestros propios franquiciados, ¿no? Es verdad que la primera idea, la primera intención era crecer en un régimen de cadena propia, pero esa idea no la compartía el sector financiero en ese momento, en 2014. Había pocas facilidades para que hubiera crédito a la inversión, había nulas posibilidades de que pudiéramos acceder a condiciones pues de accesibilidad a ese mundo del crédito y tuvimos lógicamente que financiarnos con
la participación de nuestros franquiciados. ¿Qué facturaba el centro de Albós anualmente cuando comenzasteis a franquiciar con instalación? No llegaba a 80.000 euros al año. O sea, era un centro que era un perfil de autoempleo neto para profesionales del entrenamiento, profesionales formados y acreditados, pero no tenía la visión de escalar el modelo ni tampoco de convertirse precisamente en un modelo de negocio, era un modelo de autoempleo neto. O sea, era de alguna forma copiar lo que habían hecho los fisioterapeutas en su día. O sea, los fisios en su día, pues yo recuerdo que en instalaciones deportivas públicas que yo gestionaba había fisioterapeutas que venían con la camilla portátil y plegable y pues hacían pasaban consulta. No tenían un espacio físico donde trabajar. Poquito a poco ya se fueron montando sus clínicas y ya tienen un perfecto reconocimiento en el mercado. Pues esa etapa o esa transición es la que pretendíamos para aquellos entrenadores que no tenían un espacio físico donde entrenar, un espacio realmente, una configuración definida que fuera interesante, pero basábamos mucho de nuestro planteamiento en una fórmula de autoempleo o de autoempleo compartido con un socio, ¿no? Todo eso, bueno, ha ido evolucionando en este espacio de 8 años y la verdad que creo que para poder evolucionar hay que partir de una semilla, de un proyecto inicial, hay que tener la suficiente humildad para admitir que te has equivocado y que tienes que pivotar y que tienes que avanzar y que tienes que evolucionarlo. Hay que escuchar mucho. Nosotros hemos tenido la fortuna inmensa de tener muchos laboratorios donde escuchar, donde proyectar, donde probar y donde aprender, ¿no? Y por eso, lógicamente, el modelo ha seguido evolucionando y seguirá en el futuro, no tengo duda. Cuando arrancaste, me parece muy interesante este proceso, porque ahora creo que me has dicho antes que estabais con 60 centros, ¿no? Exacto. Vale, y de hecho creo que también me has dicho que estabais con 4 propios. Sí, 5. En este caso tenemos 5 centros en los que 3 propios y compartidos. ¿Arrancáis paquetizando vosotros? ¿Os ponéis de la mano de una consultora de franquicias? ¿Os mentoriza a alguien que ya había hecho el camino de la franquicia? Porque son 2 negocios completamente diferentes. Tener un centro a franquiciar, o sea, son cosas completamente diferentes. ¿Cómo hacéis un poco este inicio? Pues mira, el inicio lo hacemos precisamente, nos ponemos en manos de un profesional de la mentorización de franquicias, Rafael Franco, que cuando nosotros le presentamos el proyecto, lógicamente para que nos echase una mano, para que prestase un servicio externo de conducción, de mentorización, pues se enamora del proyecto de tal manera que se incorpora a la sociedad con una participación minoritaria y él condujo todo el proceso de preparación de manuales y todo lo que eran los registros oficiales pertinentes y toda la estrategia de comunicación inicial que nosotros desarrollamos. También la relación con todos los portales de franquicia que en aquel momento entendíamos que eran la llave o el vehículo inicial necesario para que conociesen nuestro producto, ¿no? Para que conociesen sobre todo las diferencias que pudieran sustanciar nuestro producto frente a lo que ya había en el mercado, frente a la competencia, ¿no? El tema de franquicia. Yo te digo que es fundamental y como tú bien dices, son 2 negocios absolutamente distintos que no es fácil llevar en el día a día porque tienes que cambiar de careta, tienes que cambiar de registro cada vez que te enfrentas a un cliente distinto. Los clientes B2C y los clientes B2B tienen particularidades absolutamente singulares que hay que atender y hay que saber de alguna forma contentar, ¿no? Y saber satisfacer, ¿no? Rafael Franco venía ya del mundo de la franquicia, o sea, tenía su propia cadena, era un consultor. Sí, era un consultor que ya había participado en procesos de nacimiento y de crecimiento de cadenas, sobre todo del sector del retail o de la restauración, pero no lo había hecho jamás en el sector de la salud o en el sector fitness, ¿no?
Y claro, pues también fue un reto también para él, pero ya te digo que sobre todo lo que condujo fue el proceso de estructuración, la estructuración de lo que era la maquinaria franquiciadora. Todo lo que era la parte de contenido, de producción de manuales, todo lo que era la parte técnica, sí fue una parte que asumimos nosotros en ese momento en un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Un proceso que no cesa, ¿no? O sea, los manuales operativos de Sano son manuales vivos, no son manuales estáticos ni muchísimo menos, flexibles y que afortunadamente se nutren de toda esa experiencia que nos va generando la red de franquicias, ¿no? O sea, el franquiciado, en este caso, es el redactor jefe de la evolución de los manuales de franquicia. Por eso son los que tienen la experiencia del día a día, el contacto día a día con los clientes, son los responsables de muchas de las evoluciones que a nosotros nos demandan y en una doble vía de proactiva y reactiva nosotros estamos trabajando continuamente en esa flexibilidad. Pero es muy importante que esa conducción inicial la haga o la acompañe una persona con experiencia en el nacimiento de otros proyectos franquiciadores. ¿Qué estructura tenéis ahora? ¿Cuántos socios sois? ¿Quién hay para soportar a todas las franquicias? ¿Vale? ¿Cómo trabajáis? ¿Dónde tenéis las oficinas centrales? ¿Estáis deslocalizados? ¿Estáis todos en Almería? No estamos todos en Almería. Almería, además, como bien sabéis, pues no es precisamente el punto con mejor comunicación del país, ¿no? O sea, de ir a Almería hay que venir, ¿eh? O sea, no te pilla de paso nunca. Y no tenemos tampoco... A no ser que vayas a Cabo de Gata, ¿no? Efectivamente. Los canales de comunicación no son precisamente una de las señas identitarias de Almería. Pero, a pesar de eso, se vive muy bien. Aquí nació el proyecto, aquí es donde la provincia en la que más centros operativos tenemos. Y lo que sí es cierto es que la pandemia también nos hizo deslocalizar pues centros de control y centros de gestión de la propia franquicia. Todo lo que es la unidad de marketing y la unidad de soporte la tenemos en la central de Almería. Pero la parte de expansión se comparte también con otro de los centros operativos que tenemos en Granada. Entonces, en Granada tenemos expansión y soporte, en Almería tenemos también expansión y soporte, que son las unidades principales junto a marketing y comunicación, que son unidades que se controlan desde aquí, desde Central. Es verdad que la deslocalización ha sido un proceso pues continuo desde la pandemia, nos ha permitido de alguna forma pues estar presente en la vida diaria de los centros de una manera muchísimo más sencilla, más directa, para acompañarlos, para controlarlos y sobre todo para generar esa solución inmediata que tanto se agradece y tanto se demanda cuando uno tiene dudas, cuando a uno le asaltan incertidumbre en el propio proceso de gestión o ante la experiencia que tienen que vivir los clientes. Los clientes son los que mandan en los centros, evidentemente. Cualquier centro fitness y particularmente los fitness boutique. Creo que, como tú bien sabes, y tú eres lógicamente profesional en este segmento, el cliente aquí tiene una cercanía que es muy superior a la que se tiene en un fitness convencional. Y esa cercanía también exige soluciones con mayor grado de personalización, con mayor grado de exclusividad, soluciones que a veces, pese a nuestra experiencia, pueden escaparse y que gracias a esa red de cobertura que no solamente aporta Central, sino el conjunto de los centros que están operativos, pues puede conseguirse de manera muy rápida y muy eficaz. De alguna forma... ¿Cuántas personas estáis operando la franquicia para esa cobertura? 8 personas. 8 personas. Sí. Somos 8 personas las que estamos en la gestión directa de todo lo que sería la central, lógicamente con una red de proveedores especializados, ya sea en la parte logística, ya sea en la parte deportiva, material, técnica, que nos van asistiendo en todos los montajes o que nos van asistiendo en todas las operaciones
ya sea de ampliación o ya sea de transformación de algunos de los centros, ¿no? Pero en la central estamos 8 personas. Somos suficientemente ágiles para que el trabajo de los 8 pues se proyecte fundamentalmente en el soporte a la red, pero también, lógicamente, en una visión estratégica de futuro, porque siempre tenemos que dar no las soluciones de manera reactiva a lo que está ocurriendo, sino sobre todo tener una visión proactiva del futuro, de lo que va a llegar y lo que deberemos, lógicamente, estar muy preparados, ¿no? Me surge aquí la curiosidad. ¿Habéis crecido todo con capital propio? ¿Ha entrado alguien a invertir para cuando quisisteis apretar un poquito el acelerador? ¿Seguís siendo los mismos socios desde el inicio? Seguimos siendo los mismos socios del inicio. No ha entrado capital externo. Es un proceso que iniciamos el pasado año. Intentamos una proyección precisamente de crecimiento dopada, es decir, con el aval o con la ayuda de un socio financiero, pero bueno, hay distintas circunstancias que lo van retrasando. Primero, lógicamente, que somos celosos de no perder tampoco la seña identitaria y no transformar el modelo para poder contentar a un crecimiento financiero. Y segundo, las circunstancias socioeconómicas y geopolíticas que este año han de alguna manera desarmado cualquier iniciativa de inversión por parte de fondos o por parte de otras fórmulas de financiación. O sea, creo que la situación que estamos viviendo a nivel de inflación o a nivel de endurecimiento de las condiciones crediticias, de las condiciones financieras, también nos están afectando para encontrar ese vehículo o para encontrar ese compañero de viaje que pueda acelerar el proyecto y, sobre todo, no depender en el crecimiento exclusivamente de la vía franquicia, sino también, lógicamente, al ser ya un modelo muy testado, muy probado, muy asentado y con una proyección de futuro, entendemos, pues, con enorme potencial, pues yo creo que es sumamente atractivo hacerlo de una manera ya estructurada y con capital propio. Pero, bueno, nos han dado todavía las circunstancias, seguimos de todas formas en la lucha. ¿Dónde queréis apretar el acelerador? ¿En España o fuera de España? No. Yo creo que iniciamos una aventura en México. Desgraciadamente, esa aventura, que tenía muy buena pinta y que comenzó fenomenal, fue en la segunda parte del año 19, y con la pandemia, pues aquello murió. Qué pena, porque es verdad que las condiciones que se vivieron en México a nivel de ayudas al empresario o al emprendedor durante la pandemia eran radicalmente distintas a las que teníamos aquí en España, ¿no? Aquello fue, pues, bueno, una enorme crueldad, ¿no? Con alguien que había apostado y que de la noche a la mañana le exigen cerrar y está como 14 meses sin poder aperturar el centro, ¿no? Sí, sin ningún tipo, sí, lo conozco bien. A pivotar de otra manera. Tengo un muy buen amigo en México, muy buen amigo, sí. Y bueno, estuvimos hablando mucho durante la pandemia y demás, y conozco bien la circunstancia del gobierno, cómo se la gastó por allí. Pues sí, porque ellos, cuando nosotros hablábamos de los ERTE que teníamos aquí, o de distintas ayudas, distintas compensaciones, o la posibilidad de incluso negociar espacios de carencia, pues para lo que sería la deuda financiera o para lo que estábamos hablando, incluso la exención de pago de los arrendamientos, para ello era ciencia ficción. Ciencia ficción. No había ningún tipo de cobertura para aquellos trabajadores o aquellos empresarios que se veían obligados a cesar su actividad. Y claro, eso les condujo para sobrevivir a otro tipo de actividades, fuera de lo que era este modelo de negocio que entendíamos tan interesante, ¿no? Y bueno, por eso nuestro pensamiento y nuestro objetivo prioritario es España. Creo que España, y en este modelo, cada vez va a necesitar más centros, pero más centros preparados y orientados a esa inmensa mayoría que todavía no visita o que no está dentro del
de la red de los centros fitness, que es la inmensa mayoría de este país. Por meterme un poquito en números, ya hemos conocido un poquito la historia. Ahora mismo tenéis 60 centros. Vuestro cliente objetivo, ¿vale? Como franquiciador, era entiendo que al principio era el entrenador que buscaba prácticamente autoempleo, pero le paquetizábamos el sistema, ¿vale? Para que le fuese mucho más fácil tener éxito, ¿vale? Entiendo, ¿no? De hecho, es que me acuerdo, te voy a contar una historia, y es que vino de prácticas a nuestra empresa, aquí en Alicante, una persona de Sevilla, y me acuerdo que cuando terminó las prácticas me llama un día y me dice: voy a montar mi centro. Y le dije: y bueno, ¿con quién lo vas a montar? ¿Cómo lo vas a montar? Y demás. Que lo recuerdo perfectamente. Me dijo: no, lo voy a montar solo. Y le dije: ten cuidado, porque no es oro todo lo que reluce. Porque muchas veces nos pensamos que hemos adquirido un conocimiento porque hemos visto ciertas cosas, pero no sabemos cuáles son las sistemáticas que hay detrás y demás. Y me dijo: bueno, he estado hablando con la gente de Sano, ¿vale? Pero es que me han pedido un royalty de no sé qué y de no sé cuánto. Y me acuerdo perfectamente que le dije: te va a salir barato. Digo, te va a salir barato hacerlo, que era un poco cuando, creo que en aquel momento estaba visitando universidades y demás, no sé si lo seguís haciendo. Y digo, te va a salir barato. Por desgracia, pues no quiso escuchar ni a una parte ni a otra, lo montó y bueno, pues le fue bastante mal. Al año tuvo que cerrar porque no había hecho los números de la forma correcta. Entonces, entiendo que en aquel momento ibais buscando ese perfil de autoempleo. ¿Vuestro cliente sigue siendo el mismo cliente o ahora os dirigís a un cliente business, a un cliente inversor? Sí, efectivamente, como tienes razón, que en un principio, como te decía, nos dirigíamos a ese cliente profesional, entrenador, que quería su primer empleo o quería, lógicamente, independizarse. O sea, venía del fitness, estaba pues como instructor o como entrenador en algún club y quería ya su propio negocio. Ese era un poco el target diana al que nosotros atacábamos. Efectivamente, le hacíamos ver que con nosotros era bastante más seguro, más eficaz que como lobo solitario. Nosotros, lobo solitario, hemos analizado a lo largo de estos 8 años más de 60 o 70 experiencias que han nacido y que desgraciadamente han muerto al año y medio, 2 años. La pandemia fue un tsunami para muchos de esos centros que de alguna manera entendieron que era mucho más interesante hacerlo solo. La pandemia también nos hizo ver que estando acompañado y en red es mucho más fácil soportar y solventar muchísimas de las dudas, la incertidumbre y los problemas. Desde el 18 sí hemos cambiado y ese target se ha ampliado mucho. Inversores de otro tipo de negocios, personas que están muy vinculadas al mundo de la salud, al mundo médico-sanitario, y sobre todo también clientes satisfechos. O sea, clientes que se han enamorado del método como entrenando en los centros sanos y que han decidido también incorporar inversión y bueno, pues proyectar la gestión de un centro sano. En algunos casos como complemento a su actividad principal y en otros con un viraje completo a su estilo de vida y a su orientación y a su plan de vida. Muy bien, me voy a meter ahora ya directamente un poquito en números. ¿Cuál es la media ahora mismo de metros cuadrados de un centro sano? Por encima de los 200 metros cuadrados. Ahora mismo estamos más cercanos a los 300 metros cuadrados que a esos 150 metros cuadrados que teníamos cuando iniciamos actividad. El tamaño en este caso importa, sobre todo para escalar el modelo. En el mundo del entrenamiento personalizado, lo que sí hemos aprendido es que el entrenamiento personal, individual, el PT clásico, pues es un entrenamiento que ha perdido vigencia en nuestros centros, ¿no? Como elemento de engagement, elemento de enganche. ¿Por qué? No solamente porque el precio, lógicamente, pues condiciona la accesibilidad, sino sobre todo porque también está muy condicionada la fidelización y la evolución del cliente.
La fidelización y la evolución del cliente está asociada directamente con el entrenamiento en grupo reducido. Las ratios entre 6 y 10 personas son ratios que aunan lo que sería una percepción de calidad notable, porque la cantidad de feedback que puede suministrar un entrenador a lo largo de una sesión de entrenamiento, pues combinando feedback emocional, correctivo, feedback técnico, feedback colectivo, grupal, puede ser de una proporción suficiente para que la percepción de calidad sea bastante buena por parte del cliente. Y además tenemos una productividad muchísimo más eficiente que la que conseguimos con la hora de un entrenamiento personal. Por tanto, necesitamos espacios que de alguna forma puedan albergar varias clases simultáneas de esta fórmula de grupos de entrenamiento reducido. Al final hemos ido descubriendo, pero constatando que el engagement que se produce, que es tan necesario en un grupo para bajar la rotación y para que la fidelización sea nuestra bandera, no lo consigue la marca tan solo, no lo consigue el entrenador, lo consigue fundamentalmente el grupo. Y lo consiguen esos lazos afectivos y esos lazos que se van tejiendo dentro de los grupos de entrenamiento. Esa tribu que hace que la gente tenga un enganche, sobre todo en momentos en los que aparecen muchas circunstancias que puedan impedir venir. ¿Qué vida media tenéis en grupos y qué vida media tenéis en privados? Mira, en privados PT la vida media está entre 6 y 8 meses y en grupos estamos por encima de los 13 meses. Eso nos permite hacer una composición en la que prácticamente doblamos. En la vida media del grupo dobla normalmente el PT. Nosotros también incentivamos bastante la evolución del cliente que entra con un PT, evolucionarlo hacia el grupo, porque el grupo entendemos que es una fórmula mucho más sostenible y también más saludable. ¿Dónde aconsejamos un PT? Primero, aconsejamos lógicamente un privado cuando vienes lógicamente con una patología. El privado, el entrenamiento privado, pues de alguna forma sirve y tiene mucha utilidad, sobre todo para iniciar y disciplinar aquellos perfiles que vienen de fracasar cada vez que se han acercado a tener cierta disciplina de entrenamiento. O sea, el disciplinar su horario, su agenda, para que tenga un compromiso personal y un compromiso ineludible con su salud, con su entrenamiento, con su disciplina y, lógicamente, con nosotros, es algo que aconsejamos en esos perfiles. Pero cuando ya una persona viene con experiencia y cuando una persona ya sobrepasa esos 3 meses de entrenamiento privado, tenemos que iniciar ese camino, conducirlo hacia el entrenamiento que tiene mayor rentabilidad para todas las partes, que es el entrenamiento en grupo reducido. ¿Cuál es? Rentabilidad, sí. ¿Cuál es? Me has dicho que ahora estáis buscando también ese perfil inversor, no ese perfil solo de entrenador. ¿Cuál es el EBITDA que proporciona de media un centro sano? El centro sano, a partir del año 1, ya comienza con EBITDA de 2 dígitos. A partir del año 1 y hasta el año 5, experimenta desde un 15, 17, 18% en el año 1, depende también de qué velocidad de crecimiento ha tenido el centro, según el contexto, pero suele estar entre un 15 y un 20%, y a partir de ese año ya se estabiliza en torno al 30, 35, hasta, bueno, hay algunas excepciones que superan el 60%, pero lo normal es que esté entre el 35 y 40%. Un EBITDA, yo creo que es razonablemente bueno para un modelo que no sufre tantos contratiempos como puedan sufrir otros modelos fines convencionales, porque no tenemos tanta dependencia, por ejemplo, del factor energético. Son centros pequeños, son centros que no tienen tampoco una implicación o una dependencia energética que pueda generarnos un agujero, como está ocurriendo con muchos de los centros de fines convencional. Son centros que suelen tener una regularidad en cuanto a
la masa de clientes muy estable. Centros con un índice de fidelización muy alta y un churn rate que no supera el 2% mensual. Se me hace, la verdad, muy alto ese Vita. O sea, entrando el sueldo del propietario, que como gestor, todo, ¿no? Sí, efectivamente. Hay algunos centros, ya te digo, que tienen un EBITDA muy elevado para lo que es el sector, ¿no? Otros, lógicamente, porque depende de los contextos, depende en qué contexto opera cada uno de los centros, pues y también, lógicamente, del perfil del gestor. El perfil del gestor también determina si hay una conformidad con el rendimiento o hay una inconformidad ambiciosa que te permite crecer y escalar tu modelo. En esto, a lo largo y ancho de estos 8 años nos hemos encontrado con todo tipo de perfiles. Perfiles que han ido escalando crecimiento y por eso hay dentro de la red de Sano distintos perfiles que acumulan 3, 4 y hasta 5 centros operativos y que han ido escalando con esos EBITDA anuales, han ido escalando inversiones. A lo largo de 4, de 5 años, hay algunos que han acumulado 5 centros, porque han ido fundamentalmente colonizando su entorno, que es la forma o la fórmula que nosotros aconsejamos de crecimiento, ¿no? La fórmula más sencilla y más eficiente, porque nos permite escalar personal, nos permite escalar todo lo que sería la gestión de operaciones, procedimientos, nos permite posicionar de manera muy contundente la marca en un territorio y facilitar sobre todo la cercanía del cliente potencial, ¿no? Lógicamente eso es lo que aconsejamos y lo que ha ido incorporando. Por eso en ese tipo de centros que ya caminan con metros cuadrados suficientes para de alguna manera ser muy eficientes en cada una de las horas operativas, pues sí se obtienen evitas realmente interesantes. ¿Qué facturación media, evidentemente, entre los 60 anual tiene una instalación de Sano? Aproximadamente está en torno a los 140, 150 mil euros año, ¿no? Hay centros que están superando algún centro está por encima de los 400.000 euros y hay centros que están lógicamente en el entorno de los 110, 115, 120. Y ya te digo, depende de cuándo comenzaron a operar y el contexto en el que opera. Date cuenta que conviven en la familia centros con 135 metros cuadrados, por ejemplo, el primer centro franquiciado, que fue el de Roquetas de Mar, en Almería, con centros de 670 metros cuadrados como el de Torre del Mar, en Málaga. Entonces, lógicamente, en ese abanico, pues sí hay distintas tipologías de centros que operan en distintos contextos, ¿no? Pero todo bajo un umbral de rentabilidad suficiente e incluso pues lo suficientemente interesante para resistir, sobre todo en los momentos más duros, ¿no? En esa pandemia que nos obligó a reinventarnos a todos. En todas las franquicias, en todo, siempre hay personas que se quedan, personas que están contentas y personas que se van. Un poco, si pudieses compartir qué porcentaje de gente ha salido de vosotros y esos centros os los habéis quedado vosotros, los habéis refranquiciado, un poco cómo funciona vuestro modelo, vuestros números aquí. Pues bien, te comento. El porcentaje de salida de centros que han decidido no renovar el contrato o algún centro que por distintas circunstancias con contrato en vigor decidió salir, está en torno al 12%. Del 12% de los centros han sido los que por distintas circunstancias, ya te digo, pues han decidido no continuar con Sano. ¿En un año, en 5, en 4, en 10? Algunos, no, desde que comenzamos. Es total, vale. Desde 2014. O sea, nosotros en total han sido, me parece que hay 2 centros que recién han terminado su contrato con nosotros, que son los centros de Gavà y de
Sano Girona, que pertenecían a una red de máster franquicia en Cataluña, y que esa red de máster franquicia pues entró en un concurso de acreedores porque una empresa global y demás, y bueno, pues de alguna forma hubo que cerrar y cancelar los contratos pues por esas circunstancias. O sea que creo que hay muchas de las circunstancias que van apareciendo en el día a día, y sobre todo cuando ya se ha dado la circunstancia de que los primeros franquiciados ya hayan iniciado el proceso de renovación, pues nos vamos encontrando distintas cuestiones. En Jerez, por ejemplo, la intención que tuvimos, porque el franquiciado, pues por circunstancias personales, tenía que dejar de aquello, el centro, nosotros intentamos quedarnos con ese centro, pero había otra serie de deudas, otra serie de circunstancias personales que nosotros no podíamos asumir, y ese centro, pues lógicamente, pues dejó de funcionar. Igualmente pasó en su día con Puente Genil, ¿no? Otro centro al que teníamos también mucho cariño, pero la gestión del centro, o sea, el poder conseguir la gestión posterior del centro con la propiedad del local, se hizo imposible, y bueno, pues por circunstancias tuvimos que abandonar ese proyecto. Pero ya te digo que en suma el balance es claramente positivo. Atendemos todas las circunstancias, no queremos lógicamente que haya ningún franquiciado a disgusto con la marca. Entendemos todas las demandas que ellos nos hacen, y eso ha sido parte del aprendizaje continuo y del perfeccionamiento, porque muchas de las circunstancias pues pueden tener ámbito general, o de las demandas pueden ser generales, pero muchas de ellas son contextuales, están muy asociadas al espacio, muy asociadas a la ciudad, muy asociadas al perfil del propio franquiciado. Y en esto, pues lo mismo que muchos han acertado y nosotros hemos acertado con el servicio que querían, pues con otros no hemos acertado o no hemos sido lo suficientemente buenos para contentarles o para que ellos entendiesen que con nosotros iban a estar mejor. En suma, creo que es lógico en este proceso de empresarial, ¿no? Claro. Y sobre todo, si nosotros hubiéramos tenido también músculo financiero detrás, pues para poder asumir cualquiera de los centros que decidieron cerrar o cambiar, pues lo hubiéramos hecho, pero no ha sido el caso, ¿no? No hemos tenido ese músculo financiero detrás. Felipe, ¿cómo habéis decidido vosotros, porque empezasteis con uno, ahora tenéis 4 propios, cómo habéis decidido vosotros qué localizaciones os quedáis y qué localizaciones no os quedáis, o dónde montáis y dónde no montáis? No sé si son esas 3 unidades nuevas, no sé si son franquicias que habéis adquirido de gente que salía, o son territorios que habéis decidido abrir vosotros. Porque también has comentado antes que os estabais planteando el crecer con crecimiento propio. Efectivamente. Evidentemente, muchas de los centros propios responden a 2 cuestiones fundamentales. Primero, centros que estratégicamente nosotros entendíamos, o plazas que nosotros estratégicamente entendíamos que eran interesantes para dar a conocer la marca, ¿vale? Para proyectar confianza y credibilidad en otras zonas territoriales del país. Y en segundo lugar, también nos hemos quedado con algún centro que andaba con problemas, que esos problemas estaban muy asociados al perfil del gestor, y que por tanto, variando esa circunstancia o ese elemento, íbamos a poder tener éxito en la plaza. Y en ese sentido, pues hicimos, por ejemplo, 2 Hermanas, o ahora hemos aperturado Burgos, o estamos desde el principio, pues para el inicio de actividad, por ejemplo, en Sevilla, decidimos montar en Tomares con 2 socios locales. O sea, muchos de los montajes han sido compartidos precisamente para ayudar a proyectar la marca en aquellos territorios que estratégicamente nos parecían de sumo interés. Pues voy a ir encaminando el final. Me podía tirar aquí hablando contigo porque, bueno, estábamos hablando de aquí está el franquiciado y el franquiciador. Podríamos hablar, nos podríamos meter ahora justo en el otro lado, ¿no? De cómo ganáis dinero vosotros y toda esta parte de vida vuestro y demás. Pero bueno, vamos a intentar resumir un poquito. Felipe, llevas desde el 95 en el sector.
Te voy a presionar ahí un poquito, ¿no? Fuera de la respuesta normal de que lo que necesitamos es conseguir más penetración de mercado y demás, de forma un poquito específica, ¿hacia dónde crees que va esto en los siguientes años, quitando el tema de la indemnización y demás? ¿Qué cosas tenéis en la cabeza o tienes en la cabeza de decir, joder, aquí me parece que hay líneas interesantes? Pues te lo voy a decir abiertamente. Yo creo que la línea interesante es precisamente atacar a un formato más 50. Es decir, nosotros decididamente queremos también especializar parte de nuestro producto, parte de nuestro know-how y parte de nuestra estructura a ese perfil de edad. Porque va a ser el mayoritario, porque tenemos una campana de crecimiento geográfico que apunta, lógicamente, a que vamos a tener bastante más cliente potencial en la parte de arriba que en la parte de abajo, que además ese cliente valora porque va a llegar con mejor salud y con mayor tradición en el consumo fitness, en el consumo de cuidados personales. Va a llegar exigiendo una calidad de servicio que combine no solamente el entrenamiento, sino con servicios médicos sanitarios en la parte diagnóstica y en la parte de tratamiento integral. Estamos hablando de nutrición, estamos hablando de fisioterapia, estamos hablando del análisis y diagnóstico de biomarcadores que nos van a permitir conocer mejor al cliente, van a permitir dar un servicio integral, una experiencia totalmente distinta, muchísimo más exigente y, desde luego, mucho más interesante para fidelizar a un cliente que va a tener tiempo y bolsillo para poder estar con nosotros durante muchos años. Eso va a exigir de todo el sector, pero sobre todo de los profesionales, una transformación de nuestros centros, una transformación de los productos, una preparación muy importante por parte de los profesionales. No podemos dejar o dejarnos con aquello que conocimos, estudiamos y perfeccionamos hace ya muchos años. Tenemos que, de alguna forma, entender perfectamente el perfil de esos clientes, entender los distintos momentos vitales, entender todas las estrategias, metodologías que van a ser compatibles con ese perfil de edad. Y nuestros centros tienen que transformarse y tienen que adecuarse precisamente a ese nuevo reto, que es un reto que tiene que caminar necesariamente con el sector médico-sanitario. Nosotros nos consideramos agentes de salud activa. No nos considera todavía el sector médico-sanitario así, en general, pero de manera particular entendemos que el poder que tiene nuestro servicio, nuestro producto, es tan oportuno en el momento en el que tenemos una sanidad pública y privada absolutamente saturada, que creemos que hay una oportunidad seria si somos pioneros en ofrecer este tipo de servicios. Y digo si somos pioneros porque si no lo hacemos nosotros, vendrán desde el sector médico-sanitario a hacerlo. Y nosotros, como en muchas ocasiones, nos quedamos ya hay avanzadillas sobre ese tema. Efectivamente, no hay, lógicamente nosotros estamos en el día a día, en la operación de nuestros centros y a veces nos cuesta mirar por encima de los árboles. Por eso, lógicamente, una de las obligaciones que tenemos en la parte de central en Sano es mirar por encima de los árboles, intentar visualizar cuáles van a ser los retos futuros, en los nichos a los que hay que apuntar, los productos que realmente van a estar vigentes, los servicios que va a demandar una sociedad que no quiere envejecer de la misma forma que lo han hecho sus antepasados y que va a exigir servicios de calidad y todos los días. No servicios puntuales porque me duele algo, no. Es porque lo que me duele es perder un ápice de juventud, o al menos de la independencia funcional que tengo ahora. Y ese va a ser el leitmotiv que tenga que alimentar nuestro futuro. Así que entiendo que nosotros, los que estamos dentro del boutique, de un segmento en el que el entrenamiento es mucho más personalizado, más cuidado, empatiza mucho mejor con los objetivos y con la realidad del cliente, pues tenemos una ligera ventaja. Pero tenemos, lógicamente, que seguir formándonos, seguir especializándonos para conectar directamente con ese flujo potencial.
¿Lo ves como un concepto de trabajo, como un concepto de marca nuevo o lo ves dentro de los centros sanos? Creo que de todo tiene que haber. Es decir, creo que puede ser es perfectamente compatible con los centros sanos. Entiendo que es perfectamente compatible con la realidad de tus centros también. O sea, creo que todo el que camina en un boutique de entrenamiento personalizado, pues tiene una ventaja, como te decía, y es perfectamente compatible. Pero hay que incorporar esa pata, esa conexión con la parte de la medicina, con la parte médico-sanitaria, que también se está especializando en un envejecimiento de calidad, en un envejecimiento activo y en unos programas de longevidad que no solo atañen a la parte física y mental, sino también a toda la parte interna, toda la parte química, toda la parte estética, toda la parte que de alguna manera confiere una unidad integral a la persona, ¿no? Creo que en ese sentido tenemos que estar abiertos a sinergias, abiertos a trabajos con profesionales que van a estar en ese continuum de salud para poder ofrecer una propuesta realmente seria, no solamente a la sociedad, sino incorporar partners del mundo médico-sanitario suficientemente solventes y con fortaleza y capacidad de prescripción y de derivación, que eso es lo que muchas veces echamos de menos. Es decir, nosotros sabemos que podemos ser colaboradores necesarios, pero los puentes y las conexiones parece que no funcionan. Eso es. Yo, Felipe, por aportar un poco, porque siempre pregunto, ¿no? Siempre pregunto y obtengo respuestas y algunas veces, pues, Fitness Club Secret lo creamos para aportar. Nosotros, en la empresa que yo dirijo, de entrenamiento, ahora mismo en concreto, desde, te diría, unos 16 días más o menos, estamos con una campaña para mayores de 50. Y ya habíamos hecho test y ya habíamos hecho cosas, o sea, es un tema que tenemos bastante avanzado también, pero los resultados están siendo espectaculares, o sea, realmente espectaculares. Entonces, creo que particularmente comparto tu opinión por lo que has dicho. Tienen el tiempo y el poder adquisitivo. Tienen el tiempo y el poder adquisitivo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también me gustaría compartir, porque creo que es muy interesante para ver y reflexionar un poco sobre el producto que necesitan esas personas. No sé si conoces el libro Marketing 5.0. Uh-huh. Pues en ese libro, el que no lo conozca, que se lo lea, porque creo que es un libro que te ayuda a ver muy bien cada generación dónde está, qué es lo que quiere y qué es lo que hay que ofrecerle para compartirlo así entre todos los compañeros de lo que decíamos antes, ¿no? No es un tema de guardarse, es un tema de que contra más lleguemos, bueno, pues luego llegaremos a los de 50, cada uno con nuestra perspectiva y con nuestro... Pero lo primero es traccionar más gente porque, como hablábamos, pues tenemos el 85% de las personas que no están haciendo nada. Y en ese rango de edad en concreto hay muchísima gente que no está haciendo absolutamente nada. Muy bien, Felipe. Efectivamente. Pues nada, Fran, es un placer, de verdad, y además, enhorabuena si habéis iniciado todo ese tipo de actividad. En Sano tenemos mucho mayor, date cuenta que nosotros tenemos clientes desde los 12 años y hasta los 96. Tenemos un cliente de 96 años que viene con andador, que es una delicia, lleva 3 años y 8 meses y la verdad que le ha cambiado por completo sobre todo su vitalidad y su torrente energético, ¿no? El hecho de estar entrenando y estar entrenando en grupo, ¿no? Ni siquiera en un individual. Creo que la edad o los mayores que van a llegar, lo que la palabra prohibida es resignación a envejecer de la manera que han envejecido hasta ahora, resignación y perder esa movilidad funcional o esa independencia y por tanto ante esa rebeldía, ante el envejecimiento, nosotros tenemos que tener propuestas
atractiva, seria, accesible y sostenible en el tiempo, para que no entiendan esto como un sacrificio, sino como una oportunidad enorme de seguir disfrutando de la vida de manera plena. Felipe, te quiero agradecer y te quiero reconocer, ¿vale?, de parte de la comunidad una cosa. Yo inicié en 2009 mi andadura en el sector, mucho después que tú, pero que inicié directamente como entrenador personal, monté mi primera instalación y poquito a poquito hemos ido creciendo. Y habéis sido una de esas empresas que siempre hemos mirado con cariño y con envidia, de decir, qué pena que yo no haya tenido la capacidad de hacer muchas de las cosas que habéis hecho vosotros y a la velocidad que lo habéis hecho vosotros. Creo sinceramente porque cuando iniciamos, por 2009, 2010, 2011, 2012, no había nada de entrenamiento personal y mucho menos nada profesionalizado como lo que iniciasteis vosotros. Estaba el método Fenómeno, que estaba intentando empezar a hacer cositas, pero realmente no había nadie que estuviese ofreciendo con éxito lo que estabais ofreciendo vosotros. Así que me gustaría reconocerte públicamente ese trabajo que habéis hecho, porque habéis dotado al sector de una empresa, en concreto al ámbito del entrenamiento personal, de una empresa potente, de una empresa que está haciendo las cosas bien, como todos. Hay cosas que hacemos mejor, cosas que hacemos peor, pero estáis colocando el entrenamiento personal en el mapa, ¿vale? Y estáis educando y enseñando a muchos entrenadores que entrenar y abrir una empresa de entrenamiento personal no es alquilar un local, abrir la puerta y comenzar. Así que mi reconocimiento públicamente a la labor que estáis haciendo, porque la verdad que es una gran labor y estoy seguro de que mucha de la gente que está con vosotros está muy contento de estar con vosotros. Pues, hombre, yo te lo agradezco mucho, pero sobre todo en nombre del equipo, porque realmente ha habido un equipo que ha ido evolucionando, que ha ido madurando, pero que son los auténticos artífices de lo que es sano o de lo que ha sido sano. Y en ese equipo incorporo, como no, a los franquiciados, porque tengo que reconocer que yo he aprendido muchísimo más de los franquiciados que de la mochila que yo tenía cuando llegué a este sector. ¿Por qué? Porque ellos sí que están viviendo una experiencia en vivo y en directo a diario. Y compartir con nosotros esas claves de la gestión, esas claves de la experiencia del cliente, esos testimonios que cuentan los clientes de cómo va evolucionando Sano en su vida, eso ha sido vital. Por tanto, yo creo que es justo reconocer que el equipo de Sano no es Felipe ni muchísimo menos, son precisamente los que están en Central, que son leones y leonas, y sobre todo los franquiciados. Muy bien. Última cosa, ¿para cuándo el número 100? Bueno, eso... Para ir agendando, te quiero entrevistar cuando pases los 100 y te quiero entrevistar físicamente. A mí me gustaría que cuando termine 2024 nosotros tuviésemos ya la centena. Muy bien, Felipe, de verdad, muchísimas gracias. Seguir haciendo lo que estáis haciendo, que lo estáis haciendo muy bien. En 2024 te quiero aquí celebrando, ¿vale? Ya estamos emplazados, ya hemos reservado, ¿vale? Para celebrar el número 100. Y a ver si cierro yo todo el tema de FIBO, que me está costando, y nos podemos ver allí y charlar un ratito. Fenomenal. Allí quedamos emplazados también. Que tengas un buen día. Saludos a tu equipo y un abrazo a todos. Gracias a todos. Gracias, Fran. Bueno, nos vemos la próxima semana con otro directo más. Espero que os haya gustado. Estoy seguro que os ha gustado. Una vez más, nos despedimos. Bye, bye. Hasta la semana que viene.